Otra vez estoy de vuelta con M. David Lit Ua. Vamos a seguir platicando sobre estos temas del cristianismo más temprano y antiguo. Hoy toca hablar sobre Marcos el Mago. La verdad es que no sé mucho de quién es él, pero seguro David Lit Ua sí. Mejor te cedo la batuta para que empecemos con el tema. Muchas gracias, Neil. Me da gusto verte otra vez y estar aquí. Marcos forma parte de la serie sobre los cristianismos encontrados. Nada más les voy a dar una probadita para que vayan y compren el libro para tener más información. Es en serio, nos da muchísimo material para hablar. No saben lo emocionado que estoy de contarles sobre Marcos. Rapidísimo, antes de que se me olvide. Con respecto al libro, ¿hay alguna promoción para el público si se unen a Patreon? Sí, totalmente. Si se unen a Patreon, les vamos a compartir un código que les va a dar un 20% de descuento en el libro Cristianismos Encontrados. Ahí también van a encontrar mi primer libro, que ahorita cuesta unos $126 en Amazon y otras ofertas. Sí, pues ahí tienen. Únanse a Patreon. Muy bien. Voy a usar la presentación en PowerPoint de aquí en adelante. Y, como les había comentado, Marcos el Valentiniano es uno de los más importantes pensadores cristianos valentinianos. Yo lo llamo Marcos el Valentiniano, pero más comúnmente se le conoce como Marcos el Mago, como lo llama Neil. Tanto en Marcos el Mago como en Simón el Mago, este título fosilizado de magus, que significa algo así como mago o charlatán, es una herencia heresiológica, y es por eso que no lo uso con Marcos. Por poner un ejemplo, es como si en vez de que dijéramos Conan el bárbaro, dijéramos Conan el idiota, ¿no creen? Yo prefiero no llamarlo mago, pero ustedes pueden llamarlo como quieran. No les voy a prohibir que lo hagan. Por mí, no hay problema. Pero para mí, es muy importante darles el beneficio de la duda a estos autores y estudiarlos desde una perspectiva lo más neutra y académica posible. Esa es mi postura. La importancia de Marcos se debe a que entra en escena después de Valentín. Valentín estuvo en Roma y probablemente vivió allí hasta más o menos el año 160. Los primeros cristianos valentinianos formaban parte de la Iglesia romana. Y Valentín nunca se apartó de las más amplias redes eclesiásticas. No formaban una iglesia aparte, eran más bien un círculo interno dentro de una red más amplia de comunidades. Y hay que tener en cuenta que esto ocurre mucho antes de los papas, de la mayoría de los credos y de los concilios. Eran parte de todo eso. La importancia de Marcos radica en que crea movimientos eclesiales valentinianos, sostenibles e independientes. Iglesias que son completamente valentinianas, al oeste de Turquía y el sur de Francia. Ellos se reconocen a sí mismos como comunidades independientes y autosuficientes que tienen sus propias liturgias. Esta es la definición simple de un movimiento eclesiástico. Anteriormente dije que llamarlo mago era continuar con el insulto heresiológico. Sería mejor decir que es un emprendedor religioso, atrevido e innovador. Pero bueno, por lo menos así podemos entender de quién se trata, de una manera más neutral. En vez de hacer lo que ocurre tan a menudo, tanto en Internet como incluso en libros, donde simplemente se le descarta como un embaucador o como alguien que se dedicaba a hacer magia. Y también se hizo famoso por su teoría numérica. Además de que tal vez es el más grande promotor cristiano primitivo de la teoría mística de los números. Él creía que los números revelaban el misterio de la divinidad. Esa es la idea básica que tiene, pero no fue él quien la inventó. Todos sabemos que hay numerología y teoría numérica en la Biblia. Por ejemplo, tenemos 666,
un número específico de peces que atrapa Jesús en el Evangelio de Juan. Aunque los números son importantes en la Biblia, Marcos los lleva a otro nivel. ¡Wow! Aquí tenemos una especie de modelo matemático básico de cómo él concibe la divinidad. Tal vez les estoy dando mucha información, pero siéntanse en libertad de hacer preguntas y comentarios, y nos metemos de lleno. Ya he hablado antes de esto en mi Patreon. Primero que nada, Marcos usaba las matemáticas neopitagóricas e imaginaba... En las matemáticas neopitagóricas, toda la realidad comienza con un principio supradivino, al que a veces se le llama el uno. Y este principio supradivino da origen a los dos primeros números, una díada. Y una díada está compuesta por una mónada y una díada. La mónada y la díada dan origen a una tétrada, o, en griego, una tetractis. Y esta tétrada se duplica para formar un grupo de 8, un conjunto de 8. Y después de una evolución adicional de la divinidad, de este conjunto de 8 surge un conjunto de 10, la década, y un conjunto de 12, la dodecada, que da un total de 30. Y todas estas entidades que Marcos llamaba eternidades, o a veces llamadas eones, conforman la plenitud de la divinidad. De repente van a escuchar esa calumnia heresiológica, que también a veces se repite en la academia, que Marcos, junto con otros valentinianos, creía en 30 dioses. A veces dicen que son más, pero eso ni siquiera tiene fundamento, y no viene al caso. Todas estas eternidades son consustanciales, es decir, que todas comparten la misma esencia. Y si Marcos estuviera aquí junto con otros cristianos, nos diría que él creía en un solo principio de la divinidad, al que se referiría como la plenitud. Y dentro de la plenitud, el uno trascendente es el origen de todas las demás eternidades. Bueno, no queda duda de que él insistiría en este punto. Él creía en una sola deidad, pero para él, la deidad es una plenitud, un plenipotenciario, y la deidad se despliega. Y la manera en que la deidad se despliega es a través de un patrón numérico sistemático. Y uno de los objetivos de Marcos es tomar el material bíblico y observar muy de cerca los números de este material. Básicamente, trata de entender los principios de la divinidad a partir de los números bíblicos. Entrada la Edad Media. A esta práctica a veces se le conocía como gematría. De hecho, viene de la palabra griega para geometría. Pero en tiempos de Marcos, a esta práctica no se le llamaba gematría. En griego, a esta práctica se le llamaba isopsefía. Él estudiaba el valor numérico de ciertos nombres. Para darles un ejemplo muy conocido, en el libro del Apocalipsis, al anticristo se le da el valor numérico de 666. Y el autor dice, su número es 666. Adivinen cuál es su nombre. En el alfabeto griego, las letras también funcionaban como números. Y para hacer esto, nada más tenías que sumar las letras de un nombre. Por ejemplo, Neil. La N tenía un valor. La E tenía otro valor. La I tenía otro valor. Y la L tenía todavía otro valor. Sumabas todas las letras y de repente, ¡pácatelas! Ya tienes el valor numérico de su nombre. Bueno, pero ya no acostumbramos a hacer ese tipo de cosas. Pero Marcos acostumbraba a hacerlo en griego y se la pasaba muy bien. Y todavía queda mucho por decir al respecto. Otra de las cosas interesantes sobre Marcos es que Marcos definitivamente creía. Pero no sabemos si también Valentín lo creía. Y es que
Todo ser humano tenía un gemelo divino. Ángel es como lo llamaba. También creía que era un consorte espiritual. Y este es nuestro verdadero yo. Y podemos alcanzar la salvación a través de la unión con este ángel. ¿Quedó claro? Y según Marcos, lo que pasó durante el bautismo de Jesús fue que estos ángeles, nuestros yoes verdaderos, descendieron sobre Jesús y se convirtieron en su cuerpo espiritual. Bueno, ahora, es por esto que cuando los creyentes ven a Jesús, se sienten atraídos por Jesús, porque ven en Él a su propio doble divino, quien los hará que vuelvan a ser plenos. Pero lo más interesante sobre esta idea es que, en cierto modo, es como la versión película Disney del matrimonio. Él cree que estamos incompletos hasta que nos casamos. Pero ya que estamos casados, vivimos felices eternamente. Nuestro matrimonio es con un ángel y nuestra cámara nupcial es la plenitud de la divinidad. Otra forma de decirlo es que la salvación, y la salvación cristiana es la unión espiritual con el verdadero ser de uno, el ángel, que nos permite entrar en la plenitud de la divinidad. Estamos incompletos. Y otra forma interesante de pensar en esto es que el alma, cada alma humana, es femenina. Y por supuesto, en griego, psyche, la palabra para alma, es femenina. Y según Marcos, tenemos que volvernos plenos por medio del ángel masculino. Todos somos femeninos y tenemos que ser completados por el ángel masculino. Y una vez que nos hemos unido con ese ángel masculino, podemos entrar a la plenitud de la divinidad. Ya sé que se puso denso, pero aguanten. Lo que más le gusta a la gente de Marcos son sus rituales. Los heresiólogos le dedican mucha tinta a ellos. Se burlan de su teoría numérica, pero también se burlan de su interpretación de la Eucaristía. Sin embargo, otra cosa interesante sobre Marcos es que él tiene 2 bautismos. Él creía en el primer bautismo, tal como cualquier otro cristiano lo haría. Es un bautismo para el perdón de los pecados. Pero él también apoyaba un segundo bautismo para lo que él llamaba perfección. Este segundo bautismo era importante para la unificación con tu ángel, alcanzar la plenitud o perfección. En la Eucaristía de Marcos había una Eucaristía, o, si prefieren, un ritual de la Cena del Señor. Pero no solo tenía un cáliz. De hecho, tenía varios cálices. Y parece ser que hacía que varios miembros de la congregación se pusieran de pie frente a todos en el servicio y sostuvieran varios cálices, 2, 3, tal vez más. Y él les permitía verter sus cálices de vino en su gran cáliz, y entonces todos ellos contemplaban cómo rebosaba. Porque de hecho, al igual que en la Eucaristía católica de hoy, en el ritual de Marcos, el vino literalmente se convierte en la sangre de Jesús. Para Marcos, esta era la sangre de la sabiduría. Era la sangre de Sofía, algo así como una Sofía sanguínea. Exacto, es la sangre de la sabiduría. De cierta forma, es la creadora errante de este mundo, o quien da a luz al creador de este mundo. Pero también lo que pasa es que cuando tomas la sangre de la sabiduría, esta sangre te permite profetizar. Es decir, puedes hablar con precognición y posiblemente hablar en lenguas. No queda absolutamente claro de qué se trata. Pero lo que resulta interesante y lo que atrae a la gente a esta práctica es que Marcos permitía que tanto hombres como mujeres oficiaran. ¿Me explico? Él podía invitar a un hombre o a una mujer. Pero los heresiólogos se centran únicamente en las mujeres, porque quieren retratar a Marcos como un embaucador. Él lleva tanto a hombres como a mujeres al frente de la sala. Él les da un cáliz.
y primero beben de él. Es la sangre de la sabiduría. Marcos entonces les ordena que profeticen. Y son ellos quienes dan el mensaje, algo así como un sermón. Pero es un sermón inspirado. Es algo que la mismísima sabiduría les ha concedido. ¿Sabemos qué había en el cáliz? ¿Era vino o un menjurje? ¿Crees que era un alucinógeno? ¿Sabemos algo o no? Bueno, aquí está lo chistoso, porque definitivamente es una especie de vino. Pero el refutador, el autor de la refutación de todas las herejías, dice que Marcos le agregaba algún tipo de droga. Parece ser que esta droga no era alucinógena, pero hacía que el vino eferveciera y también lo hacía cambiar de color. Bueno, la verdad es que no podemos verificar nada de esto, pero tampoco está fuera del rango de lo posible. Tal vez. El problema es que este dato sobre la droga en el vino solo aparece en una de las fuentes, el refutador. Hay que abordarlo de manera crítica y leerlo con cierta cautela. Lo que hay que rescatar sobre Marcos es que las mujeres juegan un papel central, como oradoras en la iglesia, y por eso es tan engañoso que la gente lea libros como Segunda de Timoteo. Un falsificador que se hace pasar por Pablo dice: "No permito que las mujeres hablen en la iglesia. Deben guardar silencio". Es más que obvio que, en esa época, algunas mujeres no lo hacían. Y eso molestaba a los heresiólogos, cuando justamente estaban desarrollando una organización eclesial que excluía a las mujeres. Marcos se convirtió en una gran amenaza. Y es por eso que ellos lo acusaron de tener relaciones con ellas. Pero no tenían evidencia. Solo mencionan a una mujer que era esposa de un diácono en algún lugar de Asia Menor, en la actual Turquía, que dejó a su esposo y siguió a Marcos como su discípula. Pero ella nunca afirmó haber tenido relaciones sexuales con Marcos, ni los heresiólogos pudieron probarlo. Solo era una discípula devota de Marcos. Y luego, tal vez después de meses o incluso años, la obligaron a regresar. Como que la engatusaron para regresar a la iglesia a la que antes pertenecía, además de hacer que se arrepintiera y confesara. Y de aquí salió esta historia de que Marcos era un mujeriego. Pero es indispensable leer este material con ojo crítico. Es muy poco probable que en esa cultura Marcos hubiera estado cometiendo adulterio con las esposas de otros hombres. Eso habría sido totalmente inaceptable. La verdad es que no sabemos con seguridad, pero no por eso tenemos que confiar en las calumnias y los ataques que hacían contra Marcos y su comunidad. De hecho, tenemos algunas de las oraciones eucarísticas de Marcos. Y si leemos las palabras del propio Marcos, vemos que no se trata de un mago obsesionado con el sexo. Más bien, parece que, a su manera, es muy devoto de Jesús. Él escribe: "Que esa gracia que está antes de todas las cosas, inconcebible e inefable, llene tu ser interior y aumente en ti su propio conocimiento, plantando la semilla de mostaza en buena tierra". Esta es la oración, o una de las oraciones, que Marcos recitaba antes de bendecir el cáliz. Esta es una de esas raras ocasiones en las que podemos escuchar sus propias palabras. Es por eso que estas fuentes son tan importantes, más allá de todos los discursos de odio que fueron dirigidos hacia Marcos. Porque, al igual que muchos otros, Marcos y sus escritos no sobreviven sino en estos manuales heresiológicos. Uno de ellos es la refutación de todas las herejías, donde pueden leer la sección sobre su teoría de los números en el griego original. Yo traduje esa sección por si la quieren buscar. Vayan a mi página de Amazon y busquen
La refutación de todas las herejías. Aunque hay muchísimo más material, hasta aquí le dejamos. Solo quería darles una probadita. Cierto. Entonces, Neil, si tienes alguna pregunta o necesitas que aclare algún punto, siéntete en libertad de interrumpirme. Tengo unas cuantas, tienes muchísimo más material sobre el tema, pero mejor que la gente se una a tu Patreon o compre tu libro. Hay muchísimo más de qué hablar, pero sin meternos de más sin hacerte compartir de más. Quería hacerte una pregunta sobre lo que dijiste de la gematría. ¿Crees que se enfoca más en la mentalidad pitagórica o neopitagórica de la teoría numérica? ¿Es más gematría hebrea o es un poco de las dos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, aquí lo que pasa es que la Kabbalah surge cientos y cientos de años después de Marcos. Así que Marcos hace uso de una práctica mayormente griega. Digo, si te fijas en el alfabeto hebreo, las letras también tienen un valor numérico. Entonces, los hebreos podrían haber hecho isopsefía en hebreo. Pero más que nada, se trata de una tradición griega muy extendida. Por ejemplo, Marcos calcula el número del nombre de Jesús como 888. Justo eso te quería preguntar. Quería preguntarte si era cierto que ese era el número para Jesús. Sí, cuando su nombre se escribe en griego, la suma total es de 888. Y luego empieza a especular sobre por qué es 3 veces 8 y cosas así. Él no nada más está interesado en la suma total de las letras del nombre de Jesús, sino en las 6 letras griegas que componen el nombre de Jesús. Y también hace esto con otras palabras. La palabra amén suma un total de 99 y hace el cálculo total de la palabra para paloma en griego, peristerá, que es 801. Y luego quiere mostrarnos qué significan estos números, cuál es su significado teológico y lo que quieren dar a entender. Es como si fuera un código bíblico, donde Dios escondió la verdad última en los números, detrás de los nombres de los personajes bíblicos. Eso me deja pensando si sabían algo sobre la proporción áurea, pero creo que todavía no la habían descubierto. La verdad no sé si la ubiques, es la letra Phi griega y usan un cuadrado para trazar una espiral. Pero no me acuerdo, no sé si ya había sido descubierta. Me parece que la descubrieron después. Es una de esas cosas que te dejan pensando si la conocían, pero de otra forma. No sé, tal vez a su manera o no sabían. En cuanto a la relación entre Jesús y el 888, te deja pensando si hay algo así como, es que es un número con perfecta armonía. Es casi como si, ¿cómo es que... ¿Por qué cuadra tan perfectamente? Es que si es un humano real, una persona, ¿por qué su nombre suma 888? No sé. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que así lo hicieron a propósito? ¿Se llama Jesús Christos? Bueno, sí, es Jesús, nada más. Jesús da un total de 888. 888. Bueno, de hecho, Marcos también calcula la palabra Christos, pero no tiene nada de impresionante. Como ya habíamos visto, 666 también es un número redondo. Sí, Nada más es el total de sumar Nerón, César. Pero para obtener ese resultado, lo tienes que sumar en letras hebreas. Si lo quieres ver así, pues sí. La verdad es que algunos de estos cálculos están hechos a capricho. Algunos de ellos nos dan la impresión de que parecieran ser más coherentes de lo que en realidad son, o hasta más ordenados si prefieres. El problema es que, dependiendo de qué idioma uses, por ejemplo, si cambias Jesús a letras hebreas, su total ya no es 888. Eso nada más funciona en griego. Es uno de tantos truquitos que tus espectadores deben de tomar en cuenta. Como Marcos habla griego,
Él prefiere el número 888. Si les interesa saber qué dice sobre el significado del número 888, lean esa sección en la refutación a todas las herejías o la versión en latín de Ireneo. Qué interesante está eso. Déjame ver si me acuerdo qué más te quería preguntar. Ah, sí, lo de la semilla de mostaza. ¿Crees que sea una alusión a la parábola de los evangelios? Total y absolutamente. Marcos se conoce los evangelios al derecho y al revés, como la palma de su mano. La conoce y escoge símbolos como la semilla de mostaza, la paloma del bautismo y muchas cosas más. Luego, las reinterpreta con un significado teológico más elevado. Y lo transmitía a sus discípulos, que buscaban ese conocimiento superior y sabiduría. Exacto. Y creo que eso demuestra que estos son cristianos reales, cristianos que leen los evangelios. No nada más son herejes que son indiferentes a los evangelios. Les gusta leerlos, aceptan los evangelios y aceptan a Jesús. Ellos también creen en Él. Y no es que su mensaje sea herético, como dice la gente, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero... Definitivamente. Marcos te diría que todo esto lo sacó de la Biblia. Y creo que la única diferencia es en cuanto al concepto de salvación. Es casi como si Marcos quiere que hagas lo mismo que hizo Jesús, no nada más creer en Jesús. La salvación se alcanza al hacer lo que hizo Jesús, encontrar a tu yo celestial. Y no sé cómo funciona eso, si en el primer bautismo o en el segundo bautismo. A mí me parece de lo más fascinante. Me quedé como dos bautismos. Para mí, la gran diferencia es que la salvación viene de tu interior. Ser como Jesús y encontrar a tu yo celestial en vez de nada más creer en Jesús y dejarlo que haga todo el trabajo por ti. Sí, así se podría decir. Definitivamente. Porque en esencia Jesús es un ser espiritual. Es como si siguieras su patrón de salvación y vivieras el sufrimiento en carne propia. Pero eventualmente dejas atrás ese aspecto físico de ti mismo y te elevas como un espíritu, como si fueras un alma. Y luego incluso tu alma se purifica hasta el nivel de espíritu. Y es entonces cuando te casas con tu ángel y entras en la plenitud. Y Jesús representa eso porque Él es como el ángel masculino supremo y su esposa es la sabiduría. Ella es su pareja. Y sí, ese patrón de salvación es un patrón de imitación, como suele pasar en el pensamiento cristiano. ¿A poco no es increíble? Y como ya les había dicho, únanse a su Patreon, les va a dar un descuento en su libro y pueden aprender más sobre esto. Hay mucho más que decir, pero ustedes acaban de alcanzar la verdadera gnosis.